Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Usted escucha el audio número 13 de esta serie, de la quinta parte de esta serie, El Verdadero Evangelio. Desde el audio anterior hemos acudido a las Escrituras para mirar el desarrollo de esto que hemos llamado la apariencia del reino. Vimos algunas cartas y estábamos analizando primero la parábola de la cizaña, ser un falso cristiano que está sembrado junto al trigo. Examinamos algunos versículos en las cartas y vamos a seguir ahora en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, los primeros 3 versículos. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán secretamente herejías destructoras y aún negarán al amo que los compró, acarreando sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus lascivias, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado, y en su codicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El juicio pronunciado sobre ellos hace mucho tiempo no se tarda y su destrucción no se duerme. Esto es verdaderamente terrible. Ciertamente estos eran cizaña, eran falsos creyentes, falsos cristianos. En el mismo capítulo, esa segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, mira el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el pago de la injusticia. Y después ahí mismo, los versículos del 17 al 22. Mire cómo lee allí. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con los deseos de la carne y con la lascivia a los que duras penas escapan de los que viven en error. Le prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue transmitido. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí los perros y los cerdos son algo inmundo y sucio. Los lobos, los perros y los puercos, hermanos, son calificativos horribles, horrendos y desagradables, y son usados para describir a esta clase de falsos cristianos. Estas 3 cosas horrendas son la cizaña que se encuentra entre los cristianos. El lobo causa mucho daño y los perros y los puercos son algo muy sucio. Ahora vamos a entrar en las cartas del apóstol Juan. En la primera carta, la cizaña también se desarrolla allí, capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice: niños, ya es la última hora, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora se han presentado muchos anticristos, y por esto conocemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas son personas que se levantan en contra de Cristo, por lo cual son llamados anticristos. No solamente existe el anticristo que surgirá en el futuro, sino que hay como pequeños anticristos que ya estaban presentes en aquel entonces. Que ellos salieran de la iglesia primitiva y no permanecieran en ella demuestra que se trataba de falsos cristianos, de cizaña. Allí también en el capítulo 4 de esa primera carta de Juan, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si hubo falsos profetas en los primeros días de la iglesia, ¿cuántos habrá hoy, amados? ¿Creen ustedes que en la actualidad no hay falsos profetas? Ciertamente hay muchos falsos profetas. Hay más ahora que durante el primer siglo. En la segunda carta, el apóstol Juan, leemos allí, segunda
carta de Juan, el versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Tales personas no confesaron que el Señor Jesús es el propio Dios, que se encarnó para ser un hombre. Hoy en día, hermano, hay muchas personas así. Y nosotros tratamos como, bueno, no son falsos cristianos. Los versículos del 9 al 11 dice, cualquiera que se extravíe, acuérdense que estamos leyendo, recuerde la segunda carta del apóstol Juan, versículos del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en esta enseñanza, así tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le digáis regocíjate, porque si le dices regocíjate, participa en sus malas obras. Hoy en día hay quienes no permanecen en la enseñanza de Cristo. Ellos van más allá de las mismas, inventan ahí enseñanzas más allá. Esto significa que no creen que el Señor Jesucristo es Dios, que no creen que Él murió en la cruz para nuestra redención y que resucitó, que ahora está en los cielos y ha hecho morada en nosotros. Y por supuesto tampoco creen que Él vendrá por segunda vez. Esto es muy grave. Y debido a que tales personas han ido tan lejos, se nos advierte que no debemos ni recibirlos en casa, ni comer con ellos, ni siquiera saludarlos. Esto reviste gran seriedad delante del Señor. No debemos ser indiferentes con respecto a esta clase de personas. Y seguimos avanzando allí al libro de Judas. Ahí también se desarrolla esta semilla concerniente a la cizaña. En el versículo 4 se nos dice, porque algunos hombres se han introducido encubiertamente, los que ya desde tiempo antiguo estaban inscritos para este juicio, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a su único Señor y el Salvador Jesucristo. Aquí se usó la palabra introducido. Algunos hombres se habían introducido o se introdujeron encubiertamente. Hoy en día sucede lo mismo. Algunos se introducen encubiertamente en la vida de iglesia con la intención de causar daño a la iglesia. Y ciertamente estos son falsos creyentes. Continuamos allí ahora en el libro de Judas, los versículos del 8 al 16. No obstante, de la misma manera estos soñadores contaminan la carne, menosprecian el señorío e injurian a las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, lo que al inicio se refiere, maldicen los que no conocen y en lo que por naturaleza entiende, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, arrastradas por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales o para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con millares de sus santos para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según su propia concupiscencia, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ciertamente, amados hermanos, todos estos son cizañas y según el profeta Enoc, según la profecía de Enoc, el Señor primero se encargará de ellos. Allí mismo seguimos en Judas, los versículos del 17 al 19. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria
de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus impías concupiscencias. Estos son los que causan divisiones, los anímicos, que no tienen espíritu. Nuevamente, estos son falsos cristianos. Y ahora llegamos al Apocalipsis y leemos Apocalipsis 2. 2.2, la segunda parte sobre todo. Dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amado, ¿se había percatado usted que hay tantos versículos en el Nuevo Testamento con respecto a la cizaña? No solamente hay versículos en cuanto a las personas comunes y corrientes, o que se le llama laicos, que son cizañas, sino también contra esa clase llamado clerical o los clérigos, que son también cizañas. De hecho, la mayoría de las cizañas mencionadas en estos versículos y en estos libros que hemos repasado pertenecen a la clase religiosa, a los ministros. Ellos no son ministros de Dios, sino ministros de Satanás. En la iglesia que el Señor Jesús edifica, tenemos que permanecer alertas en contra de esta clase de falsedad. Que el Señor nos ayude a comprender los hechos con respecto a los falsos maestros y profetas y ministros y todos estos asuntos. Que Él nos ayude a ver esto, amados hermanos. ¿Se imaginan que incluso algunos de estos falsos creyentes osarán proclamarse como apóstoles? Usted está oyendo cuánto es común esto. Todos estos versículos conciernen a la situación en la iglesia primitiva en tiempo de los apóstoles. Pero ciertamente en la actualidad la situación es incluso peor. Vamos a leer unos cuantos versículos ahora con respecto al desarrollo del gran árbol que corresponde a la parábola de la semilla de mostaza, aquella que se hizo un gran árbol. Y veremos cuán significativos son estos versículos. Pero ya será en el próximo audio, hermano. La gracia del Señor sea con vosotros.